Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Golpe de espalda es la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Canto de júbilo, cantos de júbilo, canto de gozo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, yeah. Cantos de júbilo, Cantos de guerra, cantos de júbilo, son cantos de paz, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, yeah. El gozo de mi rey, cantos de júbilo, mi fortaleza, cantos de júbilo, el gozo de mi Dios, cantos de júbilo, oh, cantos de júbilo, te alabamos Señor, cantos de júbilo, te bendecimos al Rey. Cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, 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 cantos de júbilo. será con cantos de júbilo, En su presencia me gozo, cantos de júbilo, yo te alabo, gran Rey, con cantos
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 16, donde nos dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Los versículos 16 al 18 nos van a estar hablando de la liberación de la adivina. Y comienza este versículo 16 diciendo: Aconteció que mientras íbamos a la oración, el apóstol y el grupo de compañeros suyos en el ministerio iban al lugar habitual de la oración. Por aquel entonces ya estaba formado el núcleo principal de la iglesia local en Filipos. La congregación, compuesta de paganos cristianos, se reunía para la oración. Téngase en cuenta que no se dice el lugar exacto, que bien podría ser a la orilla del río o en casa de Lidia, pero más bien sería en la primera, a la orilla del río, puesto que se dice que ellos iban a la oración y por el versículo anterior sabemos que se hospedaban en casa de Lidia. La evidencia escritural es la de una iglesia numerosa que se iba estableciendo en Filipos. Tiempo después, escribiría el apóstol a esta congregación recordando nombres de varios colaboradores que habían estado a su lado en la fundación de la iglesia, como así nos muestra en Filipenses capítulo 2, versículo 25 y Filipenses capítulo 4 y versículo 3. En tiempo posterior, aquella iglesia estaba plenamente organizada con ancianos y también con diáconos. Nótese lo que dice en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Nótese por otro lado que no habla nada aquí de pastores, sino de obispos y diáconos. Continúa diciendo la segunda parte de este versículo: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dondequiera que la iglesia de Cristo empieza a crecer, Satanás trata de obstaculizar el trabajo de los siervos de Dios, para así de alguna manera tratar de paralizar la obra de Dios. Por ejemplo, en Samaria fue Simón el mago que ofreció a Pedro y a Juan dinero para obtener el don del Espíritu Santo, como nos muestra en Hechos 8 versículos 18 y 19. En la isla de Chipre fue Elimas. Se opuso a Pablo y a Bernabé al tratar de persuadir al procónsul Sergio Paulo a que no creyese en Jesucristo, como dice en Hechos capítulo 13 versículos 7 y 8. Igualmente, ahora en Filipo, Satanás está usando aquí a una joven poseída de un demonio para estorbar el trabajo de los misioneros. Dice este versículo que un espíritu de adivinación. Literalmente quiere decir espíritu pitón. Este era el nombre en que se daba a la representación del dios Apolo en el santuario de Delfis. Según una leyenda mitológica muy extendida por el mundo greco-romano. Recuerdo, es una leyenda mitológica y solamente esto. Pues parece ser que, según esta leyenda, Pitón era el nombre de la serpiente en un principio había pronunciado los oráculos de Delfos, que fue muerta por Apolo, que la sustituyó en su posición de vaticinar. La sacerdotisa de Delfos se llamaba Pitonisa.
y que pronunciaba los oráculos en nombre de Apolo. En ocasiones, los escritores griegos llaman Pitón y lo hacen a una persona que es ventríloco, del que se creía que hablaba con el vientre. El espíritu diabólico que poseía esta muchacha se expresaba por medio de ella, y esta mujer, posesa del espíritu pitónico, se dedicaba a la adivinación bajo el influjo diabólico. Esta muchacha salía al encuentro de los misioneros para testificar de ellos mientras le seguía. Dice la tercera parte de este versículo que la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La muchacha realmente era una esclava en todos los sentidos. El sustantivo que utiliza aquí Lucas expresa la idea de sierva o incluso esclava. Realmente era una máquina al servicio de sus señores o de sus amos. La gente venía a ella para preguntar y saber asuntos ocultos o pedirle profecías para el futuro. Ahora bien, ¿qué dice Dios referente a estas personas que en la actualidad, es decir, en el día de hoy, van a que le echen las cartas, le adivinen y le hagan conjuros, etcétera? En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículos 10 al 12, dice la palabra de Dios: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Nótese que dice que, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Para Dios en la actualidad es abominación todos aquellos y todas aquellas que practican estas cosas que acabo aquí de señalar y que la enumera la palabra de Dios. Como he dicho, aquellos que pasan por el fuego a sus hijos, sus hijas, aquellos que consultan a la adivinación, al agorrero, al sortilegio, al hechicero, al encantador, al adivino, al mago, a quien consulta a los muertos, etc. Eso está de plena actualidad en el día de hoy. Y lo podemos ver porque, quizás por televisión, cuando menos se espera, sale un canal de televisión que salen ahí echando las cartas como si tal cosa. Sin embargo, esto desagrada completamente a Dios y es abominación para Dios. Volviendo al texto que estamos compartiendo, vemos que con toda seguridad era esta muchacha ventríloca que en sus trances hipnóticos podía expresarse en diferentes formas con las voces de los espíritus diabólicos que la utilizaban a la muchacha. Además, podía descubrir a las personas asuntos reservados en la intimidad de ellos y predecirle, nótese aquí vamos a poner entre comillas, el futuro, aunque fuese ese futuro engañoso, incierto y nada seguro. ¿Por qué digo esto? Lo estoy diciendo porque solamente Dios sabe el futuro de cada persona. Satanás solamente es el gran imitador y nada más. Pensemos esto, que si los adivinos, los agorreros, los que echan las cartas, etc., conocieran el futuro, ellos mismos serían los primeros en jugar, por ejemplo, a la lotería o cualquier otro juego de ganancia monetaria. O podrían predecir un desastre, tal vez un atentado terrorista, pero nada pueden hacer, tan solo hacen como hace su padre, es decir, el padre de la mentira que es Satanás, que es engañar y confundir. De manera que esta esclava era un tesoro para sus dueños, primeramente por el alto precio que suponía su venta en el mercado, pero también por los ingresos económicos que reportaba para sus dueños, que muy bien,
podrían ser sacerdotes de alguna deidad pagana. Mientras la esclava seguía atada por ligaduras diabólicas, sus amos recibían muchísimas ganancias. Es por eso que ellos estaban muy contentos. Continúa ahora con el versículo 17, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Comienza este versículo diciendo que esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. Nótese que la muchacha adivina sigue a los misioneros y los seguía caminando detrás de ellos gritando su mensaje, y lo hacía cada día. Al paso del grupo donde estaba Pablo, se producía la misma actuación. El demonio que la poseía proclamaba por medio de ella un mensaje sobre quién eran aquellos hombres. El testimonio que daba lo hacía gritando, probablemente con una voz diferente a la que era propia de la pitonisa, de modo que todos los que estuviesen allí podían oír y entender sus palabras. Dice la segunda parte de este versículo: estos son siervos del Dios Altísimo. Nótese que el testimonio procedía de los demonios, y era Satanás quien testificaba de aquella manera, pero no lo hacía con intención de favorecer el ministerio evangelístico del grupo, sino todo lo contrario. Aquella muchacha declaraba a gritos públicamente que los hombres que formaban el grupo junto con Pablo eran siervos del Dios del Altísimo, o si se prefiere mejor, eran siervos del Dios Altísimo. Aquello era verdad. Nada impropio o reprensible había en ese testimonio. En algunas predicaciones muchas veces, y también enseñanzas, he oído personalmente que solamente se quedan aquí en este punto y nada más. Pero nosotros vamos a averiguar el entorno de aquel entonces y veremos con más claridad por qué hacía esto Satanás. Entonces vamos a ver en primer lugar el entorno social de la época. Notamos en primer lugar que a las personas que escuchaban no les llamaba excesivamente la atención que la muchacha hiciese eso, ya que ellos vivían en un mundo idolátrico, donde se le anunciaba la existencia de miles de dioses falsos, y donde cada uno de ellos era presentado como la mayor deidad. Por tanto, esto quiere decir que si venía alguien diciendo que estaba representando a la mayor deidad, pues ellos seguían tan tranquilos. Por tanto, aquellos hombres que transitaban por las calles de Filipo eran, conforme al testimonio de la pitonisa, siervos del Dios Altísimo, pero como he dicho anteriormente, de un Dios Altísimo, de los cuales muchos anunciaban anteriormente. Este calificativo se daba entonces a los dioses mayores, entre ellos Zeus, Atis y a Sabacios. Para el contexto pagano e idolátrico de aquel entonces, aquel grupo de hombres estaban ligados o vinculados con una divinidad a la que se le identificaba como un Dios Altísimo, de tal manera que para las gentes que oyeron el testimonio de la adivina era uno más de los muchos que vivían dedicados a una divinidad y eran sus mensajeros. Y esta es una de las estrategias de Satanás. Él desea que todos vean a los verdaderos cristianos y cristianas, es decir, no a los que se llaman, porque llamarse se puede llamar cualquiera, cristiano o cristiana, sino a aquellos que verdaderamente han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así que a estos precisamente es a quien el diablo quiere que los vean como unos más.
En el mundo en la actualidad hay más de 3000 religiones. El inventor de las religiones no es otro que el diablo. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para que las personas, cuando escuchen el auténtico evangelio de salvación de Jesucristo, ellos digan y piensen: son unos más. Y de esta manera rechacen la salvación que Dios ofrece a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la verdad y la realidad revelada de Dios que hay que anunciar al mundo. Por tanto, no somos iguales, somos diferentes, porque Él nos ha dado la salvación y la vida eterna. Dice la última parte de este versículo: quienes os anuncian el camino de salvación. La sutileza es diabólica. Estaba especialmente manifestada en la segunda parte del mensaje dado por aquella muchacha esclava, en la que decía que el ministerio de los que eran siervos de Dios Altísimo consistía en anunciar camino de salvación. El problema estaba en la ausencia del artículo determinado, de modo que ella decía que aquellos hombres anunciaban camino o un camino de salvación, es decir, un camino más de los muchos que se anunciaban en el paganismo para la salvación. Aquella mujer, poseída por demonios, estaba dando un testimonio incorrecto, ya que con él pretendía disuadir a los hombres y apartarlos de la verdadera verdad del Evangelio, como único mensaje de salvación que hay para la humanidad. Este era el gran peligro del testimonio diabólico por medio de la esclava. Nótese, este es el efecto que hace en el mundo. Cuando muchos dicen que todas las religiones son buenas y que todas las religiones de una o de otra manera nos llevarán al cielo. Déjame decirte, esta es una más de las mentiras diabólicas del diablo. El testimonio diabólico era semejante al que los demonios daban en relación con el Señor Jesús durante su ministerio, proclamando que Él era el Hijo de Dios, como nos muestra en Mateo capítulo 8 versículo 29, también en Marcos capítulo 1 versículo 24 y también el capítulo 3 y versículo 11, Lucas capítulo 4 versículo 41 y capítulo 8 versículo 2. En el caso de la liberación del endemoniado de Gadara, los demonios se dirigen a Jesús como el Hijo del Altísimo, como nos muestra Marcos capítulo 5 y versículo 7. El testimonio sutil de los demonios no era darle gloria a Dios, ni expresaba la verdad del propósito divino por medio de Pablo y sus colaboradores, sino que era todo lo contrario, tratar de confundir. Continúo con el versículo 18, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Comienza este versículo diciendo que, y esto lo hacía por muchos días. El apóstol fue muy paciente por un tiempo, ya que aquella mujer insistía diariamente en su comportamiento. No se dice por cuánto tiempo ocurrió aquello, pero Lucas dice que fue por muchos días. Continúa diciendo la segunda parte de este versículo: más desagradando a Pablo. Aparentemente el testimonio de la adivina pudiera ser favorable al grupo misionero, ya que los gritos de la esclava y sus palabras podrían producir interés por quienes la estaban escuchando. Sin embargo, el desagrado del apóstol era
claro y evidente. El testimonio del Evangelio se estaba viendo envuelto con un asunto, nótese esto, de adivinación, que no podía seguir permitiéndose. La tolerancia de Pablo terminó, ya que Lucas dice que estaba totalmente cansado de aquella situación. Y repito, nótese nuevamente la sutileza del diablo. Dice la tercera parte de este versículo: Este se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La reacción del apóstol fue contundente. Se volvió a la muchacha que lo seguía e increpó al demonio que la poseía, y lo hizo en el nombre que tiene autoridad suprema sobre todo lo que existe, como nos muestra en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11, donde dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es en el nombre de Jesucristo que ordena al demonio que saliera de la muchacha. Nótese que no se trataba de un ruego, sino de un mandamiento hecho en el nombre del Señor Jesucristo, ante cuya autoridad los demonios no tienen más remedio que obedecer. Jesús había dado autoridad a los apóstoles para echar fuera demonios en su nombre, como así nos muestra en Marcos capítulo 6 y versículo 7. Esta autoridad fue ejercida por el apóstol Pablo en esta ocasión. El resultado no podía ser otro. El demonio salió inmediatamente de la muchacha esclava. Aquella mujer que había estado poseída por el espíritu malo quedó inmediatamente liberada, aunque seguía siendo una esclava en la sociedad. Entonces era una mujer libre de la posesión diabólica. Nótese también que la liberación espiritual fue instantánea, pero no sabemos si ella fue convertida luego. El relato hace referencia al milagro hecho por Pablo en el nombre del Señor Jesucristo, o, si se refiere mejor, al milagro hecho por el Señor Jesucristo por medio de Pablo. Continúa ahora con el versículo 19, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Comienza diciendo este versículo: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Con la salida del espíritu diabólico salió también la ganancia de los amos de la esclava. El enfrentamiento se había producido entre el poder de Jesucristo y el de los demonios. La adivina había reportado notables beneficios a sus amos, ya que las personas que venían a consultar el futuro o a preguntar algo personal pagaban muy buen dinero por el servicio que recibía, pensando que aquella mujer hablaba en el nombre de algún dios, tal vez, quizá, en nombre de Apolo. Todo aquello había terminado. El espíritu de adivinación había salido de ella con el demonio que la poseía, de modo que ya no servía a los propósitos de sus amos. Por tanto, como dice aquí el versículo, la esperanza de las ganancias que habían ellos depositado en la endemoniada se esfumaron repentinamente. Ahora, la muchacha era una mujer libre, que no podía ser explotada como hasta aquel momento lo había sido. Dice la última parte de este versículo: prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Los amos de la esclava prendieron a Pablo y a Silas y lo condujeron al foro o al ágora para presentarlo delante de los magistrados y formular contra ellos una acusación. Los judíos habían sido hasta entonces los enemigos directos de Pablo, a causa de su religión. Pero, téngase en cuenta esto, para los paganos, la religión no tenía tanta importancia. Para ellos lo que tenía más importancia era el dinero. De ahí, la acción directa de los amos de la esclava. Por otro lado, quienes habían actuado en contra de los intereses de aquellos no eran, según los que le parecían romanos, ni tan siquiera griegos, sino judíos, que como tales estaban involucrados en enseñanzas religiosas contrarias a las creencias de los filipenses. Y esto trae como consecuencia que apresen a los dos, es decir, a Pablo y a Silas, y lo lleven arrastrándolos hasta la plaza pública para presentarlos ante las autoridades. Para ellos, Pablo, que había ordenado la salida del demonio, ellos consideraban que Pablo era el jefe del grupo y Silas era también un judío como él. No cabe duda que los sentimientos contra los judíos estaban latentes en el mundo greco-romano de aquel entonces. El ágora, la plaza pública o el mercado, era el centro social de aquel entonces y en él se llevaba a cabo los juicios públicos. Y voy concluyendo ya con esto. La proclamación de la verdad no siempre viene de Dios, porque aquí vemos claramente que el demonio que habitaba en el cuerpo de esta muchacha hizo saliera al encuentro de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas gritando, y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Al principio, el apóstol Pablo no dijo nada, porque estaba evitando una confrontación con los amos de esta muchacha que la utilizaban para ganar dinero. Pero al final se cansó y reprendió el espíritu de Pitón, y la muchacha quedó libre. Podemos entonces preguntarnos, ¿qué maldad cometió esta adivina? ¿Acaso no estaba haciendo una buena propaganda al Evangelio? ¿Acaso no era verdad que ellos eran siervos del Dios Altísimo? ¿Acaso no era verdad que les estaban anunciando el camino de salvación? Si todo era verdad, pero no provenía de Dios, sino del diablo. Y nótese esto: el diablo quería identificarse con los siervos de Dios, para que la gente piense que era lo mismo y después destruir toda la buena semilla que se había plantado en sus corazones. La semilla es la palabra de Dios. Nótese que en ningún momento, aunque dijesen la verdad, ellos glorificaban a Dios. Esto nos enseña que tengamos cuidado con quienes nos identificamos, aunque nos colmen de elogios, inviertan tiempo y dinero en propaganda y diga la verdad. Si la fuente de donde sale todo esto no es de Dios, tarde o temprano se descubrirán los verdaderos motivos y para entonces será demasiado tarde. Apreciado y apreciada oyente, Satanás siempre usará la verdad, pero mal interpretada, para hacer caer en su trampa a quienes les puedan escuchar o seguir. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, nótese que Satanás usó en todo momento la palabra de Dios, pero, como he dicho, mal interpretada. Nótese lo que dice la palabra de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Nótese que está diciendo aquí Juan que el que practica el pecado es del diablo, es decir, el que no hace la voluntad de Dios y peca en contra de Dios está gobernado por el diablo. Pero Jesucristo, como dice aquí, Él vino para deshacer las obras del diablo. Quizás, mi amigo y mi amiga, tú ahora puedas estar pensando, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para que Dios deshaga las obras del diablo en mi vida? La única manera de deshacer las obras del diablo es aceptarlo en tu corazón a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Por tanto, yo te animo ahora a que ores conmigo y repitas esta oración. Repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, confieso que hasta ahora no he hecho la voluntad de Dios, sino la propia mía. Nunca te he seguido, aunque creía conocerte, pero no te obedecía. Ahora, creo firmemente que tú puedes librarme de los vicios, del pecado y de todo lo malo. Prometo seguirte todos los días de mi vida. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo
Espíritu de Dios. Vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas y mi enfermedad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. A golpe de panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor.